Gibson Company. Lo del cambio lingüístico está, me parece que está claro que la existencia de variantes que conviven implica un posible cambio lingüístico cuando una de las variantes quede en uso y la otra desaparezca, ¿sí? Eso es lo que explica en torno y da razones en la página 26, lo que estaba diciendo Julián, las condiciones para que se produzca un cambio lingüístico, la ambigüedad, ¿sí? La opacidad, la mala integración paradigmática, ¿sí? Esto que decían ustedes, si se usa más septiembre, la frecuencia de uso, bueno, va a caer, va a desaparecer septiembre. Sí, pero estamos hablando de mucho tiempo. Ahí da un ejemplo súper interesante en la 29, por ejemplo, vieron que satisfacer tiene la base latina del verbo facere, ¿sí? Y hacer perdió la F de facere, se transformó en H, capaz que lo habrán visto en Historia de la Lengua, o ustedes tuvieron clásicas, pues son de plan viejo. En catalán es fe, hacer. Exacto. Se escribe F-E-R, fe. Nosotros no tuvimos clásicas. Ah, ¿no tuvieron? Capaz que las Cintia, no sé si las chicas tuvieron, pero Marisol y sí, yo. pero de esa palabra no me acordaba. Ah, no, tampoco me pregunto. No, bueno, no sé si habrán visto, pero se ve el verbo hacer, ¿no? Que es esa caída de la F, ¿no? La no, el verbo ser, vimos, el zoom. Ah, el verbo zoom. Bueno, pero acá está, ella habla del uso y cómo, evidentemente, satisfacer se usa y no se pierde, no cambia, no siguió el mismo recorrido que hacer, ¿sí? Entonces, razones digamos, por las que podría ocurrir un cambio lingüístico. Yo con que se acuerden de cómo se daría, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, que la variación no es el cambio, esa es la confusión que a veces ocurre. No, la variación es que existen dos opciones o más, hay variedades, y eso me da la idea de que puede haber algún cambio lingüístico a lo largo de la diacronía. Y otra cosa que me gustaría que lean para su propia formación, que ya lo hablamos, pero me parece que no sé si lo hablamos acá o en psicolingüística, ya tengo una ensalada. Ella habla en la página 16, dice, el apartado se llama ¿qué es una gramática y cuál es la estructura de las categorías lingüísticas? Y ahí ella repasa algunos enfoques gramaticales, ¿sí? Y menciona, no sé si Julián se acuerda, que lo tiene más fresco, o los que habían leído, del enfoque prototípico. Sí, me gustaría que, si lo pueden leer, después muy cortito para el examen final. Ella lo que repasa es que este enfoque gramatical, lo que toma en cuenta es que hay algunas categorías en nuestra lengua que son prototípicas, que cumplen con todos los elementos propios de esa categoría. Por ejemplo, el sustantivo común, concreto, individual. No, ese es el sustantivo prototípico. Y todos los otros sustantivos, el abstracto, el colectivo, ya se corren de esos elementos prototípicos. Se van alejando, no cumplen con todos los rasgos del prototipo, ¿sí? Entonces, esa existencia de elementos prototípicos y elementos que se alejan del prototipo, ya sea sintáctico, morfológico, semántico, fonológico, nos permite comprender, por ejemplo, algunas variedades o, como dice la mayoría de las personas, errores. A veces, cuando un sustantivo, vieron que esto pasa con los abstractos, a veces no se puede definir bien y trae confusión si es abstracto, que si deriva del adjetivo, que si deriva de verbo, ¿no? O sea, ¿por qué es abstracto? Y esas confusiones en esas categorías tiene que ver con que no cumplen con el prototipo. Y nos indica que, bueno, que sí, que es probable que nos confundamos. Entonces nos permite pensar la lingüística y la gramática desde una versión más, como más relajada. Si no, bueno, esto no cumple con la categoría, está mal. No, entender que sí. Es de la parte que habla de las palabras que pueden llegar a
atender a hacer otra cosa, ¿no? A O ver, sea, significar otra cosa en un contexto, por ejemplo, acá, la parte que claro. agarré del texto era, por ejemplo, la palabra zorra, que es un animal realmente, si lo usa en otro contexto puede significar otra cosa. Bien, No, y no cambia, solamente el sustantivo claro, zorra. exacto, y toma otros valores del prototipo. Se va Claro, porque alejando. aparte en vez de ser un sustantivo pasa a ser un adjetivo. Exactamente, exactamente. Entonces, si uno comprende y toma en cuenta este enfoque, hola Nicolás, puede comprender lo que le pasa a las y los hablantes, que por algo nos equivocamos, por algo a veces no sabemos definir, porque muchas categorías se alejan del prototipo. En la página 19 dice, al principio del párrafo 1 de la 19, en el enfoque de prototipos no existe un conjunto finito de atributos definitorios, ni necesarios ni suficientes que definan una categoría, sino que estas son abiertas y ciertas entidades cumplen o reflejan mejor que otras las propiedades de la clase. Esto es, son mejores ejemplos de ella, del prototipo. Vieron que a veces nosotros nos empeñamos en enseñar, ¿no? Bueno, este es el sustantivo común concreto, este es el adjetivo, y empieza, a veces las categorías no cumplen con todo lo que nosotros decimos por esto, porque de hecho ninguna entidad cumple con todas las categorías. Este es un enfoque gramatical, que no es estructuralista, es el enfoque prototípico. La mayoría de las personas que nos interesa trabajar el plano de la lengua, con el plano literario, el plano cultural, bueno, trabajamos con esto, no nos obsesiona tanto categorizar, sino bueno, esta categoría se acerca más al prototipo, esta no, ¿sí? ¿Va bien la idea o es muy confuso lo que estoy diciendo? ¿Habían visto se entiende. esta teoría? La teoría del enfoque prototípico. No, yo no. Bueno, es una de las. No, hasta que la leí, no. Hasta que la leí. Cuando la leíste, ¿qué te pareció, Julián? ¿Estaba claro? Sí, sí, se entiende, tipo que hay palabras que son ejemplos perfectos que están en el centro de la esfera, por decirlo de alguna manera, que solamente funcionan como sustantivo, por ejemplo, siempre. Y después hay algunas otras que aparte de ser sustantivos, si se usan en otro contexto, puede ser otra cosa y se va alejando de esa esfera del prototipo, por decirlo así. De hecho, los verboides, ¿no? Que claro. cumplen con elementos de distintos prototipos, ¿sí? Exacto. Entonces, esto nos permite enseñar o generar dispositivos de enseñanza un poco más amigables y menos estresantes, incluso para quienes estamos ahí en la tarea. Bueno, eso es lo de Angelita, entonces lo de Concepción Company, el cambio lingüístico y el enfoque prototípico. Es lo que quisiera que se acuerden está en la clase, seguramente sí, ahí lo veo, pero quería dejarlo grabado para la posteridad. Después viene el texto de Angelita Martínez, que este es muy simple, no sé si alguien quiere hacer un comentario, tiene que ver con las lenguas originarias, las lenguas en contacto. ¿Se acuerda alguien algo? Nadie se acuerda. Yo no llegué ni a leerlo, perdón. Bueno, lo que ella, fíjense que el texto se llama Lenguas en contacto y enseñanza del español estándar. ¿Sí? Directamente va al tema de la enseñanza de lo que nos toca a nosotros y a las maestras también, los maestros en la escuela primaria. Ella lo que dice es que en nuestros conjuntos de estudiantes vamos a tener estudiantes bilingües. Lo dijimos varias veces, no sé si les ha pasado a quienes están enseñando. Aymara español, quechua español, o quichua español, guaraní español, sí, eso es lo que vamos a tener en mayoría acá en Buenos Aires. Entonces, lo que es claro es que hay un componente multicultural, dice ella, ¿no? Pero que a la hora de enseñar, lo que ocurre, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando enseñamos español o la lengua estándar en estos grupos? ¿Qué va a pasar? Es bastante obvio. Aparecen dialectos nuevos. Bueno, sí. Exactamente, aparecen dialectos que no son los del centro, aparecen variedades, y además lo que va a pasar es que
se ve claramente lo del prestigio. Esto que dijo Marisol hace un rato. Es prestigioso el español, es prestigioso el inglés. Qué casualidad que el guaraní no es prestigioso. Ya sabemos que no hay razones lingüísticas para eso. Hay razones culturales, de poder, es una construcción social. Entonces, en la página 86 dice, el prestigio que cada lengua posee dentro del cuerpo social resulta un factor determinante en el aprendizaje. Fíjense lo que le va a pasar a nuestras y nuestros estudiantes, y a nosotros y nosotras también, ¿no? Empleo y difusión de una lengua. Dice, son factores determinantes para el aprendizaje, el empleo y difusión de una lengua. ¿Sí? Entonces, el prestigio del guaraní, que es nulo, nos conduce a ignorarlo. Y cuando ignoramos una lengua, ¿qué pasa cuando esa lengua es anulada? Y ni siquiera la estudiante puede hablar en su propia lengua en la escuela. Bueno, hay una pérdida de identidad, ¿sí? Es nocivo. Sí, Julián. Aparte, si la dejan de usar, va a terminar perdiéndose, básicamente. A menos de que hayan escritos de cómo se habla esa lengua y demás, se va a terminar perdiendo por desuso. Exactamente. Hay un programa que yo vi en Canal de Encuentro que justamente es de las personas de los últimos que hablan esa lengua. Sí. Es hermoso el programa. Vi una o dos veces, no lo vi todo, ¿no? Sí. Y no me acuerdo el nombre. Pero son varios. Que son como los guardianes de la lengua o algo así, como que son los últimos que hablan esa lengua, y es tremendo, porque es verdad, si ellos ya no lo transmiten, eso se pierde. Exactamente. Y las razones son por el poder, por la construcción cultural que se hace en torno a qué es lo prestigioso y qué no. Es lo que trabajaron María Sol y todo su grupo, Ramona también, el uso de esas palabras en inglés, que ni siquiera existe la versión en español acá. Yo cuando lo leía decía, pero no existe, nadie dice, estoy revisando el Instagram, ¿no? Sería así cuando decimos scrollear, o bueno, no sé qué, no me acuerdo. ¿Y cómo dicen? ¿Cómo? ¿Y cómo dicen? Y estoy, ¿cómo decían? Puede ser scrollear o estoy, ¿cuál es la otra que se dice stalkear? Sí, pero stalkear es cuando vos buscas fotos, por ejemplo, de tu ex. Eso es stalkear, pero no ver Instagram. Cuando vos estás mirando Instagram, no, bueno, pero Instagram. estás buscando en el Instagram de alguien. Ah, eso sí, estás stalkeando. Sí, y también scroll es la pantalla cuando la vas moviendo para abajo, ¿no? Pero no, ni siquiera está, no hay alternancia entre el español y el inglés. Digo para traer a colación el trabajo de ustedes, pero entonces acá lo que ocurre es que todos y todas las docentes, dice Angelita Martínez, sabemos que existe esto, porque ya no se ignora, sin embargo, operamos, digamos, tenemos una concepción negativa. Dice, sobre este aspecto, los docentes no desconocen dichas valoraciones y entienden que en su mayoría estas son negativas hacia las lenguas minoritarias, ¿no? Sabemos que nuestra concepción sobre las mismas lenguas originarias son negativas. Entonces, todo eso opera a la hora de enseñar, ¿sí? Estamos enseñando la variante del poder, y eso nos empieza a hacer ruido, porque cuando no lo sabíamos, bueno, no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Entonces, bueno, dar lugar, va a tratar todo el texto de dar lugar a la enseñanza o a las voces diferentes, ¿no? En la página 87 dice, sin embargo, más allá de las valoraciones sociales acerca de las lenguas con las que los alumnos se hallan en contacto, resulta importante conocer desde la óptica docente, cuáles son las representaciones que los alumnos poseen respecto de las lenguas habladas en sus hogares. Algunos docentes consideran que las representaciones de los alumnos hacia las lenguas habladas en el hogar son positivas.
cuando le preguntamos a las y los estudiantes valoran su aymara, su quechua, su guaraní. Sostienen que estos se muestran respetuosos de la cultura a la que pertenecen y del lenguaje que ellos o sus familiares utilizan en el ámbito familiar o en los grupos de pertenencia más cercanos. A su vez, se manifiestan abiertos a compartir con sus pares este conocimiento. Sin embargo, otro grupo advierte la presencia de valoraciones negativas respecto de las lenguas indígenas. Reconocen la existencia de prejuicios y descalificaciones por parte de la sociedad en general que conducen a los alumnos a negar el conocimiento de estas lenguas, a desarrollar sentimientos de vergüenza y miedo a la discriminación y al menosprecio por parte de los grupos de pares. Es lo que dijo Julián. Si a mí me empieza a dar vergüenza, me da miedo que se burlen de mí, y bueno, no hablo más en mi lengua. Empiezo a hablar en la lengua prestigiosa. ¿Sí? Y eso... Profe, ahora, una respuesta del país, ¿no? Por ejemplo, sería reconocer a estas lenguas como oficiales. Sí. Si por ejemplo, Argentina diría, no solamente el castellano es la lengua oficial de Argentina, sino también, bueno, el guaraní, bueno, sí, digamos, el quichua, o sea, todas las diferentes lenguas. Sí. Digo, eso sería una manera. Dar un lugar, tal cual. Fíjense. En Sudáfrica, cuando asume Nelson Mandela, ellos, una de las cosas que hacen es establecer 12 lenguas oficiales, reconociendo todas las lenguas de las diferentes, digamos, etnias que había, y bueno, que en ese momento ahí en Sudáfrica solamente se hablaba el afrikaans y el inglés. Exacto. Acá, como oficial me refiero, ¿no? Y después ellos incluyen a las otras lenguas. Y en Nueva Zelanda pasa lo mismo. En Nueva Zelanda también, además del inglés, las otras lenguas que hablan los maoríes también son consideradas lenguas oficiales. Exacto, exacto. Así como lo está diciendo Marisol, porque son razones políticas tomar la decisión de que toda la sociedad acuerde con que es importante valorar las otras lenguas. Y esto se tiene que votar. Por ejemplo, si ustedes van al diseño curricular, al diseño de enseñanza no me acuerdo si es del primario, yo creo que es Neuquén, ¿sí? Hay un apartado, una valoración del mapuche, ¿sí? Como una lengua que debe ser enseñada. Ustedes agarran el diseño curricular nuestro, de prácticas del lenguaje, de primero a sexto, yo no recuerdo, se habla de la diversidad, sí, pero no se habla de la diversidad lingüística. Eso es una decisión política. ¿Sí? Entonces, la idea es cómo opera en nosotros invisibilizar nuestro género, nuestra raza, nuestra lengua, ¿no? Está operando, ya vimos el género, ahora vemos las lenguas indígenas, entonces lo que ocurre es una pérdida de la identidad, una culturación, sí, en la misma página, al final del 87 dice, la consideración del bilingüismo o plurilingüismo como un factor de incidencia en la adquisición de la lengua estándar es un elemento altamente significativo a la hora de analizar el desempeño docente en un aula multilingüe. Las valoraciones preconcebidas sobre el tema tendrán un fuerte impacto en la incorporación y tratamiento del mismo y su posterior materialización en la generación de propuestas didácticas inclusivas de la diversidad. Mi concepción sobre la lengua originaria va a ser que yo la incorpore o no. ¿Sí? No hay razones lingüísticas ahí, hay razones ideológicas. ¿Sí? Y esto lo dijeron las chicas cuando vieron que ahora se hizo esta articulación de inglés con literatura o prácticas de lenguaje en secundario, pero no se hace una articulación con mapuche, ¿no? Porque ni existe, ¿sí? Entonces, bueno, el texto va de qué hacemos las y los docentes con este multilingüismo originario y cómo valoramos por ahí el inglés y el español e ignoramos completamente las lenguas nativas, ¿sí? Eso... Bueno, por eso, porque el inglés da prestigio. Exacto. Hoy saber inglés es prestigio.
mucho más que el hablar bien el español. Exacto. De hecho, por eso hay escuelas 100% bilingües que los chicos se centran todo el contenido, no sé, que se ve no sé, las materias que se ven, las ven a la mañana en inglés. Entonces, tienen mejor vocabulario y qué sé yo. También es realidad que el inglés es el idioma es el idioma universal, si se quiere decir, y es en donde hoy acá, en Argentina, querés trabajar en una multinacional que tiene empresas acá en Argentina y quiere que sepas inglés. No le importa tu currículum, pero ahí, es el inglés. Entonces, eso es así, pero digo, ¿cuál es nuestro rol ya docente y ciudadano frente a esto? Lo que dice Angélica Martínez es que les llama la atención, porque esas son entrevistas que hacen ellos a grupos de docentes. Lo puse ahí en la clase, ¿no? Llama la atención que no se problematice la hegemonía de la variedad estándar. No se cuestiona ni la variedad estándar, ni hablar de que no se cuestiona la enseñanza del inglés, los mismos docentes, las mismas docentes. Entonces, eso es un problema, ¿sí? Porque es no problematiza, o sea, digamos, cuando uno empieza a problematizar eso, bueno, empieza a problematizar todo lo hegemónico. Que ya vimos que es amplia la construcción hegemónica de la cultura en general, ¿sí? Entonces, problematizar esto nos va a permitir problematizar todas las asimetrías sociales, ¿sí? Bueno, vamos rápido a Vologinov. Yo sé que quizá quieren intervenir, pero bueno, esto es así tipo cinta transportadora capitalista, pasamos de un texto al otro. De Vologinov, que es muy simple, lo que quisiera que recuerden es la idea básica de que el signo dice, por supuesto que dialoga con Bakhtin también y toma la categoría de Saussure, es, como les puse ahí en la clase, es la arena de lucha, ¿no? No me acuerdo si puse exactamente esta frase, pero es la arena de lucha por las significaciones, porque en ese signo, que es lo que dijo Julián muy bien con la palabra zorro, zorra, hay connotación, hay significación, ¿sí? Y quien lo toma y quien lo enuncia y le atribuye determinada significación, bueno, está ganando la disputa, la puja por los sentidos. ¿Sí? Entonces, lo interesante de Vologinov es esto, ¿no? Que el signo es la arena de lucha de las ideologías. Más abajo dice, la palabra es el fenómeno ideológico por excelencia, ¿sí? Entonces, acá ya no hay discusión en torno a que todo lo que nosotros decimos dialoga con nuestra ideología. Por eso, más allá de que estén de acuerdo o no, el uso del lenguaje inclusivo es un posicionamiento que no va a generar ningún tipo de cambio lingüístico, porque ya vimos que el cambio lingüístico se genera justamente por tendencias de hacer más fácil la comunicación, ¿no? El lenguaje inclusivo no es fácil. Es muy difícil acordarse y decir, pero digo, es ideología pura. Y en esa operación se nota perfectamente cómo en ese significante, cuando uno lo dice, aparecen significados en disputa, asimetrías sociales, ¿no? Asimetrías laborales y todo. Entonces, todo signo es ideológico. Ya no podemos decir, ay, no, yo dije negro, pero no lo dije en el sentido racista. No, porque como dice Mandy, a ver, ¿qué tienen para decir Jessica, Marisol, al respecto? Estamos hablando, viste, nos quedamos como hablando. Te quedan, sí, eso es lo horrible de hablar. No, porque a veces se nos van viniendo cosas seguramente. Frase esa famosa que es el que domina, ¿no? El que le pone nombre a las cosas, es el que domina la situación. Palabras, por la edad que tengo yo ahora, muchas palabras que yo decía cuando era adolescente, cuando era joven,
no sé, no me daba cuenta, porque la carga de la palabra la tenía igual, pero no me daba cuenta que tenían esa carga y que era tan fuerte, ¿no? Lo de negro, nosotros decíamos negro, decíamos mogólico, no sé, un montón de palabras que ahora directamente no se nombran. Vinculados a las discapacidades, son tremendos. Como la palabra que estábamos analizando nosotros en nuestro trabajo también. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Despelote? No es despelote, es la otra. ¿Qué era? Quilombo. Claro, exacto. ¿Cómo se bueno, y que descubrimos el origen de la palabra quilombo en la búsqueda de hacer este trabajo, que en realidad la palabra quilombo era un lugar donde las personas, y ahí no sé cómo decirlo, de negros, bueno, ahí me cuesta decirlo, porque no sé si se dice o no se dice, bueno, las personas negras se organizaban los esclavos, en esos lugares, ¿no? Los esclavos sí se organizaban en esos lugares, digamos, como que fueron esos primeros lugares de organización de los esclavos. Entonces, después de eso tomó una connotación negativa, porque el quilombo es algo desordenado, es algo, ¿no? Y bueno, nada que ver. Entonces, en esta investigación que nosotros hicimos, encontramos un poco sobre eso y que decían que, bueno, una palabra racista, ¿no? El hecho de nombrarlo de esa forma era racismo. Eso fue un hallazgo, porque la verdad que lo encontramos... No lo sabían. En la búsqueda uno está atento. Muchas palabras, no lo sabía, ¿no? Sí. Mucho gusto esa palabra, y las maestras me decían, no, eso no tenés que decir. Varias veces me pasó. No se dice. Me lo relacionaban con el tema de la prostitución, y qué sé yo, con lugares de prostitución. No, porque ¿sabés qué significa eso en realidad? Me decían. Bueno, para mí significa otra cosa, pero claro. Bueno. Pero bueno, ya vimos que las palabras pueden connotar asimetrías de todo tipo, ¿no? Sociales de todo tipo, de género, los insultos fíjense, sociedad capacitista, racista, patriarcal, esto es así, ¿sí? Y el lenguaje, como dice Voloshinov, lo manifiesta nuestra ideología. Si ya sabemos esto, bueno, una forma de operar es cambiando, como dice, y cerramos con esto porque esto es como muy simple, como dice Van Dijk, que yo lo puse al final de la clase, dice, de acuerdo con la propuesta de Gramsci, mediante nuestros enunciados podemos ser reproductores de los sentidos de la dominación o no serlo. Si conocemos que existe el racismo, y lo seguimos manifestando en nuestros enunciados, entonces somos racistas. Estamos insertos en esa ideología racista, sexista, patriarcal, bueno, y todo lo que implica nuestro uso del lenguaje, ¿sí? Entonces eso de yo no sabía, sí, cuando uno es adolescente, tal cual, como dijo Marisol, uno reproduce, fíjense cómo la cultura, ¿no? Es reproductora, todas las instituciones. Eso lo dice Van Dijk en la conferencia que nos mandaste también en la clase, que dice que todas esas cosas, o sea, todas esas palabras se aprenden. En realidad, lo aprendemos, igual que aprendemos el lenguaje, aprendemos ese tipo de palabras y como esas palabras con esa ideología, ¿no? Los padres, el entorno. Claro, que está súper interesante esta conferencia. Es muy buena la conferencia de Van Dijk, además es más interesante por ahí escucharlo a él, ¿no? Tiene muchos videos en YouTube, muy interesantes, igual que Chomsky. Pero bueno, esto de, a sabiendas de que cada cosa que decimos implica una puja de sentidos, una puja por la ideología, por transformar, bueno, ahí podemos establecer. Usar la palabra, digamos, que se usa para referirse a los homosexuales y trasladarlo a los varones feminizados, ¿no? El uso de esas palabras, que no quiero reproducir, bueno, es sexismo, es machismo, es violencia, dicen, o sea, aplicando insultos que tienen que ver con esta ideología de una sociedad que pareciera que todos somos perfectos, que todos somos blancos, rubios, medimos 1,70 m, pesamos 50 kilos, y eso es una construcción porque no hay pruebas empíricas de esto. Acá somos todos latinoamericanos, latinoamericanas, sudacas, etcétera, etcétera. Entonces,
reproducir la ideología de la derecha conservadora es ir en contra de nuestros propios intereses. Y esto es lo que dice Gramsci, Bolosino, Pandí. ¿No? Bueno, eso es como bueno, y ahí entra, si uno toma la decisión de, como vos decías antes, ¿no? Que hay que tomar las decisiones. Bueno, tomar la decisión de construir de alguna manera, ¿no? Hay que deconstruirse. Ya lo decía este amigo querido, que no me sale el nombre, ¿cómo se llamaba? Derrida. Derrida. Ah, sí. Derrida, que también es delicioso, hay un montón de videos de Derrida para ver. Pero bueno, tomar esa decisión, ¿no? De decir, bueno, esto yo no lo voy a decir o no voy a utilizar más este tipo de palabras por tal o cual cosa, pero necesito, porque eso viene como ya en el inconsciente, entonces tenés que hacer todo un trabajo para deconstruirte, digamos. Sí, no es así nomás. ¿No? Que dice Vologinov, opera esto de que a mí solo se me ocurrió, por eso es muy bakstiniano, ¿no? La idea de que en realidad en nuestros enunciados opera el colectivo, la cultura, ¿sí? Esto hasta podríamos decir el inconsciente colectivo. Exactamente, sí. Entonces, cuando yo conozco la información y sigo empleando los mismos enunciados, es porque soy racista. Esto es así. Y esta sociedad, presten atención, es racista. No es racista como Europa, ¿sí? Que acá no se ejerce la violencia física como en Europa, que atacan a los gitanos, atacan a los africanos, los golpean, ¿sí? A los gays, ¿no? Entonces en algunos países. Realmente el lenguaje, la palabra es muy poderosa y puede deconstruir. A mí me gusta más Rita Segato y toda la corriente decolonizadora, que ellos utilizan esa palabra en lugar de deconstrucción. Utilizan decolonización, porque en realidad esto es todo operación colonizadora. Nos coloniza esta ideología. Entonces, decolonizarnos y bueno, por lo menos buscar la igualdad de derechos, ¿no? La igualdad de oportunidades. Esto, la literatura y la lingüística, la gramática, tienen que tener un sentido ciudadano. No puede quedarse solo ahí en el aula. Pero bueno, esto es como para cerrar, podemos estar 1000 horas. Si les parece, dejo de grabar para que no quede tan largo el video. ¿Están de acuerdo?